¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa es la pregunta que hoy más que nunca vuelve a aparecer en medio del ruido de lo viral y de todo lo que creemos que importa. Hoy me siento con un sacerdote que está logrando algo que pocos, llevar la fe a donde hoy está la atención, las redes. El padre Melson Andrés Correa no solo habla de Dios, lo traduce, lo hace cercano, lo hace claro, lo hace incómodo cuando tiene que serlo. Detrás de millones de vistas hay algo mucho más profundo. Una generación que está volviendo a preguntarse por el sentido, por el alma, por Dios. Y en esta conversación nos metimos ahí, en el ego y el alma, el orgullo disfrazado de dignidad, en cuando amar es quedarse y cuando amar también es saber irse. Este episodio no es solo para verlo, es también para confrontarte. No los entretengo más, los dejo con esta conversación que tuve junto al padre Melson. Padre, bienvenido a Sabático Podcast. Es un gusto que usted pueda estar aquí. Muchas gracias, Beatriz. Un placer compartir contigo y tener este espacio de poder hablar de muchas cosas y lo que el Señor nos inspire en este momento. Esta mañana precisamente, yo no sé por qué, pero yo leía esta frase de la Biblia. Si Dios quiere algo para ti, no hay puerta que el hombre pueda cerrar. Y cuando esta mañana supe que podía grabar con usted este episodio y después como que no se conectaba la cosa y no lográbamos concretarla, yo dije, voy a insistir y en fe voy a organizar todo. Y esa palabra me vino a la cabeza y donde digo que Dios no nos da nunca, siempre nos pone en nuestro corazón principalmente aquello que necesitamos para ir detrás de lo que queremos. Y yo tenía muchísimas ganas de grabar un episodio con una persona cercana a Dios. Hace rato no lo hacía, hace casi 2 años, y me llenó muchísimo el alma y esta es una nueva ocasión que Dios me permite llevar testimonio y mensajes a las personas que ven Sabático Podcast. Entonces, de nuevo, doblemente gracias por poder estar aquí, que sé que también se organizó para hacerlo. Sí, sin duda alguna me ha pasado mucho. Sí. Y sobre todo que las cosas de Dios no hay que forzarlas. Uh-huh. Eso es lo importante. Es como un criterio de discernimiento que muchas veces nosotros insistimos. Y que también es como una delgada línea, como saber hasta dónde insistir para no forzar y saber cómo, no va a pasar definitivamente, porque luego pasa que, listo, tienes que insistir hasta cierto punto, que la misma palabra también dice, pero ya después, como también darte cuenta, ya aquí no vale la pena insistir, seguramente esto no se va a dar. Pero cuando las cosas son de Dios, que la pone en nuestro corazón, sin uno insistir y sin forzar, siento que Dios como va colocando todo en su lugar, y si Él lo quiere, pues permite, incluso existiendo los obstáculos más grandes, que nosotros decimos que definitivamente ya no se puede, y nos damos cuenta y sin forzar nada, se dan las cosas porque sin duda alguna vienen de Dios. Entonces empecemos fuerte, empecemos por ahí. ¿Cómo hacemos para discernir? En mi caso personal, en una época de la vida, yo normalmente hacía eso. Ok, Dios no quiere y tomaba otro camino. Pero de un tiempo para acá me he vuelto mucho más insistente cuando quiero obtener algo, porque alguien, precisamente una invitada a mi podcast, le dijo una vez, no me volvió a contestar y me dijo, Beatriz, tienes que ser más insistente. Yo sí quería grabar contigo. Debiste recordarme. ¿Cómo nos indica Dios que debemos leer esas señales de Él para no insistir más en personas, en situaciones, en caminos que definitivamente Él no nos está abriendo o que no quiere para nosotros? Pues en este tema del discernimiento yo siempre le suelo decir a las personas que uno de los criterios más grandes a tener en cuenta, porque sin duda alguna son muchos y cada caso y cada persona es particular, no significa que hay un único criterio para que todas las personas entiendan cómo una situación que se está presentando viene o no viene de Dios, pero principalmente una cosa, la paz. ¿Sí? Lo que viene de Dios trae paz. Y lo que no, trae tensión, estrés, ansiedad, preocupación. Que ahí tú te das cuenta, ¿será que Dios quiere esto? Si me ha traído preocupación, me ha complicado la vida, esto ha robado mi paz, mi tranquilidad, mi bienestar, no estoy tranquilo, no me siento bien haciéndolo. Y a veces nosotros insistimos precisamente, en las situaciones que más insistimos, son esas que nos roban la paz. Entonces,
un consejo que les doy cuando ustedes en el proceso de discernimiento, que hay que hacerlo, porque la otra es que muchas de las situaciones no las discernimos. Simplemente insistimos sin pensar, sin darnos cuenta, sin saber, bueno, esto qué me está trayendo a mi vida, bienestar, perturbación, y simplemente insistimos sin hacer ese correcto discernimiento. Entonces lo primero es hacer el correcto discernimiento, o sea, pensar en las situaciones antes, no después. Ya después lamento. Entonces, antes pensar qué me está aportando esta situación o qué me puede aportar. Y luego en medio de ella, como para llegar a ese límite sano del correcto discernimiento y decir hasta aquí, definitivamente. Porque como planteamos al principio, puede que yo desista antes de que llegue la situación, de que llegue lo que estoy buscando y me pierda la bendición. Pero para saber cómo hasta dónde, pues como cada persona es diferente, entonces no te puedo decir un criterio único para todas las personas, simplemente descubre qué tanta paz te está dando esa situación. Eso es una buena señal, la paz. Entender lo que nos da paz, porque sí lo sabemos nosotros. Sí. A veces nos hacemos los locos. En mí, teniendo también en cuenta eso, yo hablo mucho de la toma de decisiones. Y a mis mentoreados se los doy desde el punto de vista principalmente de la mentalidad, de la psicología. Y siempre hablo de las decisiones que se toman desde el espíritu, y que desde ahí es que se deben tomar, no desde el cuerpo y no desde la mente, estrictamente. ¿Cómo nos indica Dios sobre ese tema de toma de decisiones para no guiarnos por el ego, sino por el espíritu, por el alma, o no por el orgullo, sino teniendo en cuenta de pronto salvaguardar nuestra dignidad? Sí, yo pienso que ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta un criterio del ser y hacer, o sea, el descubrimiento de nuestro ser, quiénes somos, con el propósito que Dios nos ha dejado a nosotros en esta vida y que todo vaya en relación a eso. Porque a veces siento que nuestras decisiones son como muy locas, o sea, no van conectadas con lo que somos, con lo que buscamos. Y es precisamente porque no hemos hecho un proceso de autoconocimiento. Entonces vamos decidiendo lo que nos imponen, lo que nos parece bien porque todo el mundo lo está haciendo, las modas, las tendencias, lo que parece que a otros le está funcionando. Entonces yo quiero hacer eso. Entonces, pero lo quiero hacer ¿por qué? Esa es la pregunta importante, o sea, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Será porque otro lo está haciendo? ¿Porque es llamativo? ¿Porque te han dicho que eso tienes que hacerlo? ¿Porque es la clave del éxito? Entonces, lo que nos está motivando, como hablabas de la motivación, es externo. Pero nuestras motivaciones jamás pueden ser externas, porque entonces ahí estaríamos replicando o haciendo lo que otros quieren, lo que se nos está imponiendo y no lo que yo quiero. Entonces, muy difícilmente esas decisiones que van guiadas por lo que externamente me mueve, va a conectar conmigo, porque eso no soy yo, eso es lo que aparece. Ahora, diferente es que yo sé que ese es mi propósito, conecta con lo que yo siento que en ese proceso de autoconocimiento Dios me ha mostrado como mi propósito aquí en la tierra y lo que voy cumpliendo y me va llenando como persona en el ser. Entonces voy moviendo y todo lo voy llevando hacia allá, hacia eso y me ayuda a hacer el proceso de selección de rechazar y aceptar, porque toda la vida es eso. Rechazar lo que no me conviene y aceptar lo que me conviene. Pero ¿cómo lo descubro que me conviene o no si no me conozco? Entonces, para poder guiarnos en ese proceso es importante no dejar que se nos imponga, no dejar que nos mueva lo que hay externamente a nosotros, sea personas, circunstancias, hoy por hoy las redes sociales, lo que aparece como lo llamativo, lo que las personas dicen, no, tienes que hacer esto. Y yo, bueno, un momento, vamos a ver si va conmigo. Y cuando nos empezamos a preguntar eso y sobre todo a hacer el proceso de autoconocimiento, vamos descubriendo qué realmente nos conviene y qué realmente no nos conviene. Y esto guiado por Dios, sin duda alguna, el Espíritu Santo, que es el regalo que Dios nos ha dado. Desde que se fue a los cielos nos dio Jesús, yo me voy pero les dejo el Paráclito y muy poco lo utilizamos. Pedir al Espíritu Santo discernimiento todos los días porque todos los días tomamos decisiones, pequeñas o grandes, pero al final tanto las pequeñas como las grandes me pueden alejar o acercar de mi propósito. Es cierto. Yo siento que una de las grandes herencias que uno le puede dejar a los hijos es esa devoción hacia el Espíritu Santo. Yo la recibí a los 17 años de parte de mi mamá con una novenita que me regaló y yo siempre le cuento a mis hijos, no hay un examen que yo haya sacado menos de 4 o 8, la máxima era de 5, si yo
cuando yo hacía la novenita del Espíritu Santo. Y me sirvió para eso y para muchas cosas más, para decisiones en la vida. Y usted tocó un tema muy fuerte, muy grueso, hablando de la influencia. Y yo hablo de hoy día la influencia digital. Porque con esto de la influencia digital, los jóvenes quieren dinero rápido, fama rápido, éxito rápido y confunden realmente el significado de éxito. Hasta los adultos, muchas veces si no discernimos bien, con toda la formación que tuvimos muy distinta a lo de los más jóvenes, usted tiene una generación muy distinta a la mía, pero hasta los adultos nos confundimos en cierto momento si no estamos claros y malentendemos lo que es realmente el éxito. Yo le comentaba antes de comenzar que me encantaba lo que le decía mamá Margarita a don Bosco. Y era: te prefiero pobre y honesto que rico y pecador. ¿Cómo podemos nosotros educar en nuestros hijos y en nosotros mismos? ¿Qué tips nos da para recordarnos realmente qué es lo valioso cuando estamos siendo bombardeados de tanto contenido donde se ve la gente feliz y exitosa? Yo pienso que es la conciencia. Al final del día, cómo te sientes como persona con lo que estás haciendo. Se nos ha educado muy poco en la conciencia, porque es esa área del autoconocimiento que es contigo mismo, esa relación con nosotros, que nosotros tratamos de ocultar, de obviar, de cancelar. Sí. Cuando tú llegas a tu casa, en tu habitación, al final del día, ¿cómo te sientes con lo que estás haciendo? Y nos silenciamos. Prendemos un televisor, escuchamos música, vemos series, vemos redes sociales y evitamos ese encuentro con nosotros mismos, porque en ese lugar íntimo que se llama la conciencia, cuando nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente, la misma conciencia nos habla y no nos sentimos bien. Y nosotros evitamos a toda costa ese encuentro con nosotros mismos. Vivimos una sociedad de ruido, de constante ruido, y evitamos a toda costa algo tan valioso que se llama el silencio, porque nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos. Y en ese silencio está la educación de la conciencia, y la voz de la conciencia no la podemos silenciar. Llega un punto en el que de tanto evitar escuchar esa voz de la conciencia, eso se exterioriza y ya se somatiza en el cuerpo: estrés, ansiedad. Y muchas veces no es solamente por lo que está pasando afuera, es por lo que está pasando adentro. Entonces, como decíamos mamá Margarita, o sea, al final la honestidad de tu vida, más allá del hacer, que muchas veces se nos han dicho que en el hacer es donde está el éxito, en el conseguir, en el tener, pero en el ser, o sea, no se nos educó en ser buenas personas, que al final del día es el mayor éxito del mundo, ser buenas personas. Porque no te pregunto, oye, que estás escuchando o viendo este video, este podcast, cómo te sientes con lo que tienes, sino cómo te sientes con lo que eres como persona. Entonces, ¿realmente te sientes orgulloso de la persona que eres hoy? No de lo que tienes y de lo que has logrado o no has logrado, de la carencia o de lo que tienes, sino más bien de lo que eres como persona. Y siento que esa pregunta es la que tiene que guiar nuestro comportamiento y nuestro proyecto de vida como persona. O sea, en qué persona nos queremos convertir y cómo cada día buscamos llegar a ser esa persona que queremos ser. Y luego ahí seguramente va a ir acompañado del tener y de lo que vamos consiguiendo, porque esa persona que queremos ser seguramente está acompañado de una profesión, de un proyecto de vida, de una meta. Pero no solo nos tenemos que educar o trabajar para conseguir cosas, sino también para cada día crecer y madurar como persona. Entonces, que nuestra conciencia vaya guiada siempre por hacer las cosas lo mejor posible. Y cada día nos preguntemos qué tan bien estoy haciendo las cosas, para que eso se convierta en mi reto personal diario, en mi razón de existir en este mundo, de ser y estar aquí en este mundo por un motivo más grande. Dejar huella aquí con mi persona, no con lo que consigo. Cualquier persona consigue cosas, pero no cualquier persona logra ser alguien no exitoso a la manera del mundo, sino ser alguien que marque por su ser. Hablamos de San Juan Bosco. No, mamá Margarita logró criar un ser excepcional. Sí. Y a cuántas personas no influyó, especialmente niños y jóvenes, con esa crianza que recibió. Y ayudó a muchos niños y jóvenes que no sabían que eran buenos y andaban haciendo cosas que no estaban bien, al decirle en su conciencia: ustedes son buenos.
y que al finalizar su día también se preguntaran eso, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y seguramente descubrieron que andar hurtando y cogiendo cosas por allí, que era lo que hacían generalmente los jóvenes, que Don Bosco encontraba en las calles, estaban perdiendo su vida, les cambió el propósito y los ayudó precisamente a ser buenas personas, cambiando su conciencia. Revelador, escuchar la conciencia y más importante el ser que el hacer. Me quedo con eso, me encantó. Siguiendo hablando del tema este de la conciencia, del orgullo, yo le contaba que esta mañana estaba acompañando una situación de alguien que estaba siendo afectado directamente por un familiar. Y que yo siento que en parte esta situación tiene a esta persona tan cargada no por las consecuencias legales de esa persecución, sino por los visos emocionales que puede tener esto, ¿cierto? Las repercusiones emocionales porque es un familiar. Y a veces no son familiares, a veces son personas cercanas, un amigo querido, un socio. En fin, ¿cómo podemos nosotros discernir cuándo es el momento de poner límites en distancia física y emocional cuando una relación de alguien que queremos no nos hace bien y nosotros necesitamos estar bien? Pienso que un criterio que nosotros tenemos que poner en toda relación de amistad, familiar, de relación íntima con una persona, ¿sí? De noviazgo, matrimonio, es que no se puede poner la relación por encima de la persona. Como salvaguardar la relación independientemente de los años, del vínculo biológico, de amistad, cualquiera que sea el vínculo, no puedo poner esa relación por encima de mi persona. Y cuando yo me voy dando cuenta que esa relación me está afectando a mí como ser humano, primero poner límites, porque si no, no vamos a estar con nadie. Igual, todas las personas tenemos nuestras carencias, también tenemos, igual nosotros que la otra persona, tenemos nuestras fallas, falencias humanas, y no significa que por eso no vamos a andar con nadie. Jesús precisamente se acercó para eso. Y de hecho a veces la misma experiencia de la amistad puede ser una oportunidad de crecimiento y de hacerle ver a una persona algo que está haciendo que no está bien. Pero ya llega un punto en que uno solo ayuda a quien se deja ayudar. Entonces tú te das cuenta que lo has intentado, que hiciste todo lo posible para que esa persona se diera cuenta que lo que está haciendo te está afectando a ti e incluso puede estar afectando a otras personas, no solo a ti, también al entorno de la persona. Y ya tú allí te das cuenta de cuando ya esa amistad no te está contribuyendo en nada, te está robando la paz, te está afectando, pusiste los límites que tenías que poner y a pesar de eso la persona persiste en esa actitud. Entonces por tu propio bienestar tú tienes que marcar distancia y límites. Y eso no significa que tú seas una mala persona. Eso significa que también tienes que salvaguardar y saber hasta dónde puedes llegar. Porque nosotros quisiéramos salvar a todas las personas, especialmente por el vínculo que nos une a esa persona, cualquiera que sea. Pero hay un momento en que ya uno tiene que decir no, hasta aquí no. Y sobre todo eso de la paz. O sea, las verdaderas amistades, las que vienen de Dios, que de hecho en el libro de Proverbios dice que un verdadero amigo es como encontrar un tesoro. Y la verdadera amistad se va construyendo a partir incluso de las situaciones conflictivas, traumáticas, donde vamos conciliando, donde vamos entendiéndonos. Entonces, pues yo entiendo a la otra persona, pero también me entiendo a mí. Y que por más que te quiero, te aprecio y el vínculo que me une a ti es muy grande, pues ya yo tengo que darme cuenta que yo te he dado todas las oportunidades posibles, pero a pesar de eso, tú no has hecho nada para cambiar. Y ahí sí, pues por más aprecio que te tenga, pues también tengo que pensar en mí. No puedo pensar únicamente en la otra persona, por mucho aprecio que le pueda tener. Pero si esa persona no te está contribuyendo, y sobre todo ya hiciste todo lo posible, que no significa, no, tú no estás contribuyendo, no vas a andar con nadie. Hiciste todo lo posible, porque incluso pasa que una amistad transforma a otra. Entonces llegó una persona que cuando yo la conocí era de esta manera, era otra, y empezamos como a decir, oye, mira, con eso no, ten cuidado con cómo dicen las cosas. De hecho, a mí me ha pasado. He tenido muchas amistades que, bueno, a mí gracias a Dios me ha dado la oportunidad de humanamente crecer. Porque, decía San Juan Pablo II que un verdadero cristiano es un verdadero ser humano. Si
Tú no puedes decir que eres cristiano y tratar a las demás personas como te da la gana. Así es. O lo que tú haces los afecta, los hiere, los daña. No eres una persona que tiene a Dios en el corazón. Entonces empecé a crecer en esa humanidad y de hecho mi ministerio sacerdotal busca a las personas enseñarles eso. O sea, tenemos que tratarnos bien como seres humanos. Pero me he encontrado en ese camino con personas, amigos, familiares que de pronto no tuvieron esa educación emocional y no han crecido o nadie les ha enseñado por qué pasa eso. Encontramos el ejemplo de San Juan Bosco, que ha sido nuestro ejemplo de todo este episodio, que seguramente que le decía a los jóvenes que nadie les había dicho que ellos eran buenos. Seguramente nos puede pasar a nosotros. Esas amistades que nos están dañando, seguramente no han tenido a alguien que les diga que eso está mal. Y nosotros podemos ser esas personas. Y empezarle a decir, oye, mira, eso no se puede hacer. Y ya cuando lo intentamos, pueden pasar dos cosas. Que la persona vaya aprendiendo y las señales de su comportamiento te demuestran que realmente está funcionando. O que lo has intentado, le has tratado de enseñar, pero la persona no hace nada por cambiar, y ahí empieza a poner límites y distancia. Incluso la misma distancia puede hacer entender a la persona, oye, ¿verdad lo que me está diciendo esto? Sí. Entonces, esa distancia sana también puede convertirse en la oportunidad de que la persona, cuando lo intentaste con palabras, no entendió, de pronto tu distancia le haga entender lo que tú trataste de decir. Pero siempre la mejor forma será el testimonio. Enseñemos también con nuestro testimonio a las demás personas, pues no podemos decir algo que no estamos dando. Entonces yo le exijo a la otra persona que se comporte así, que sus palabras sean constructivas y no destructivas y todo esto. Pero yo no lo hago. Tampoco se trata de eso. Vamos a hilar un poco más fino entonces en ese tema de las relaciones humanas, porque a mis mentoreadas normalmente son personas que les cuesta poner límites y están aprendiendo. Entonces cuando uno está aprendiendo a poner límites, al principio es como un león que despertó. ¡Wow! Yo digo, no importa, poco a poco vas a aprender a no hacerlo como el león, sino que ya aprendiste a poner límites. Antes eras un cordero manso todo el tiempo y luego vas a ir regulando eso y vas a hacerlo de manera inteligente y asertiva. Pero al momento de poner límites pasa algo. Nos encontramos con estas personas que no nos agreden de forma directa. Y nosotros ahí sí funciona lo del límite, sino que lo hacen a nuestras espaldas, ¿sí? Lo que hacen es tejer alrededor de nosotros una cantidad de situaciones poniéndonos a nosotros en entredicho, nuestra reputación en entredicho. En ese caso, ¿qué recomienda usted? ¿A qué nos lleva a discernir Dios en ese sentido? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos como Jesús, poner la otra mejilla, no decir nada o decir Dios hará justicia en este caso? ¿O de verdad allí sí estas personas merecen una confrontación? Yo creo que como en las pruebas y en todas las anteriores, pero justo hace como dos o tres días, en la lectura de la palabra de Dios, aparecía el caso de Susana, del Antiguo Testamento, que fue una mujer acusada falsamente de adulterio por unos ancianos que querían tener relaciones con ella. Ella dijo que no. Fueron donde los maestros de la ley y le dijeron que ella o ellos lo habían visto a ella teniendo relaciones con otro hombre en adulterio. Hicieron una falsa acusación de esta mujer. Iba a ser apedreada, que era la condena propia de la época. ¿Y qué pasó? Apareció un profeta, Daniel, y les dijo, bueno, esto no es así, esta es una voz profética, Dios me ha iluminado que sobre ustedes va a caer su propia condena, su acusación en contra de esta mujer injustamente. Entonces digo, sepárenlos y pregunten la versión dónde la vieron. Entonces, uno dijo que la había visto en una encima y otra que la había visto en un ricino. Entonces ahí se dieron cuenta que eran falsos comentarios o falsas acusaciones. ¿Y qué enseñanza les doy yo a las personas? Mira, el mejor criterio de defensa para ti siempre será tu vida. Porque estés comportándote bien o no lo estés haciendo, las personas van a hablar. Y eso no lo podemos controlar. Más allá de la propia confrontación que en ciertos momentos se hace necesaria para hacerle ver a las personas que lo que está haciendo no está bien y ponerles un límite sano. Pero independientemente incluso de ese límite, lo que las otras personas digan o dejen de decir respecto a nosotros, no lo podemos controlar. No está en nuestro control. ¿Qué está en nuestro control? Lo que yo hago.
Y más allá de las calumnias que puedan surgir, como en el caso de Susana, siempre mi mejor defensa será lo que yo hice. Y de pronto, ante los ojos del mundo, estas acusaciones en principio pudieran contradecir nuestra reputación, ponerla en entredicho precisamente. Pero al final la verdad siempre sale a la luz y el mal nunca va a ganar. Y esas falsas acusaciones o mentiras no se pueden sostener en el tiempo. No hay mentiras perfectas. No es mentira. Siempre se caen. Y entonces, como católicos, como cristianos en general, porque esto también va para todas las personas que creen en Cristo, debemos callar. ¿Recomienda usted que nosotros digamos, no, eso que dijo esta persona no es cierto, o esta persona mintió sobre mí y la verdadera versión es esta y que la deje mal parada a otra persona? Eso también, o nosotros esperar a que Dios hará justicia por mí y callar. Sí, es que, bueno, hay casos de casos, sí. Sí. Hay casos donde ciertamente, pues si nosotros tenemos las pruebas, si tenemos la forma de demostrar que lo que están diciendo no es correcto, pues ¿cómo lo callo? No, mira, aquí está, esto no es así, yo tengo la forma de defenderme. De pronto aquí es más bien a los comentarios, o sea, si hay un comentario, mira, esta persona dijo esto, esta persona es así, y de pronto tú no tienes prueba, pero tú sabes que no lo hiciste y no hay ninguna prueba, pues tranquilo, espera que el tiempo demuestre lo que tú hiciste. Entonces, como mirar esto, o sea, ¿qué forma tengo yo de demostrar? Esto no hay forma de evidencia, videos, escritos, cualquier forma de demostrar que es lo contrario a lo que están diciendo. Si no cuentas con eso, si no nada más tu verdad, allí deja que el tiempo demuestre que tú realmente no hiciste las cosas. Pero es cierto, ya de pronto también que uno peca, el pecado es por exceso, por defecto. También la imprudencia se trata que cuando tienes la forma de hablar y no lo hace, es imprudente, porque tienes la forma de mostrarlo, no como para imponerte, humillar al otro, incluso aprovechar que una persona trató de hacerlo. Si tú lo humillas, cada quien da de lo que tiene, como el ejemplo del vaso, ¿no? Que cuando te chocan y tienes un vaso, lo que bota es lo que hay dentro. Pues si en tu corazón hay amor, independientemente de que te choquen, va a salir amor. Así es. Pero si sale lo mismo que te están dando es porque en tu corazón también hay lo mismo. Entonces, incluso cuando nos estén injuriando, calumniando, nos estén haciendo falsas acusaciones, nosotros no podemos pagar con la misma moneda. Así Porque es. nunca el mal justifica que yo también reaccione con mal. Porque yo doy lo que tengo. Y si yo tengo amor, independientemente de que no lo reciba, yo doy amor. Entonces, también es imprudente el hecho de que yo teniendo la forma de demostrar que lo que se está diciendo en contra mía no es cierto, Me quedé tranquilo. me quedé tranquilo y ahí callado. Tienes la forma de mostrarlo. Hazlo desde el amor. Corrígelo o demuéstralo desde el amor, sin humillar al otro, sin tratar de dejarlo mal, incluso aunque él trató de hacer eso contigo. Pues simplemente demuéstralo de la forma adecuada y correcta. Y si no tiene forma de mostrarlo, porque es simplemente un comentario, pues deja que el tiempo demuestre que esa persona es la que se equivocó, porque lo va a demostrar el tiempo si lo que tú estás haciendo es lo correcto. Me encanta. Entonces, dos cosas. Una, sí, definitivamente Dios hace justicia por los justos, Sin duda alguna. tarde o temprano. Y dos, si Dios nos da la oportunidad, nos pone la oportunidad también de defendernos, hay que tomar esa oportunidad. Si no, vamos a quedar como el que le apareció la vaca y Dios no ha venido por mí y le mandó varias personas a salvarlo y no tomó la oportunidad. Ahora, yo tengo este libro en la mano porque lo encontré en un viaje que tuve, me costó €1. Y me pareció un regalo hermoso. Y dije, ¿cómo puede costar €1 el tesoro más grande que había en esa librería? Y este libro me enseñó algo precisamente respecto de la Semana Santa que se viene ahora. Y es que, sobre todo en nuestra iglesia, muchas veces nos han pintado, no todo el mundo, pero en algunos hogares nos han pintado la formación católica como desde el sufrimiento, ¿no? El Vía Crucis, de los sufrimientos de Jesús. Y aquí me lo pintan desde otra óptica, desde los caminos de la alegría, desde el gozo de que Dios no quiere que nos flagelemos todo el tiempo, que el sufrimiento tampoco está mal a veces, el dolor, pero desde la alegría, de oremos y acerquémonos a Él porque lo que Él nos regala es un gozo inmenso. ¿Cómo transmitirle a los jóvenes, sobre todo en la adolescencia, ese gozo inmenso que usted transmite desde que usted vive en esa compañía cercana a Dios? Bueno, yo tengo, por gracia de Dios, un apostolado digital, lo llamo así, donde hablo de Dios en las redes sociales. Y la mayoría de los jóvenes que me he logrado encontrar, que han visto el contenido que yo comparto, especialmente tuve la gracia de estar en el Jubileo de los Jóvenes en Roma, Wow. 1,5 millones de jóvenes.
en ese jubileo, viendo al Papa. Qué bonito. Sí, y de pronto algunos de los que me pude encontrar de muchas partes del mundo me decían, padre, yo he aprendido mucho, he aprendido a ver la iglesia de otra manera. Que al final de lo que hablo es lo que es la iglesia en sí, la riqueza que hay dentro de cada cosa que hacemos en la iglesia, que todo tiene un sentido. Entonces, yo pienso que la mejor forma de enamorar a una persona de Dios es darle a entender. Porque, ¿qué pasó con nosotros? Nos impusieron a Dios. Tienes que creer aquí. Somos católicos y tú tienes que ser católico. A ver, no está mal. Listo, somos católicos. Maravilloso que tú quieras que tu hijo, desde niño especialmente, quiera ser católico. Pero no se lo impongas. No se lo impongas. Enséñale. ¿Y cómo le enseñas a un niño? El ejemplo. Si el niño te ve orando, el niño, wow, papá. Y yo siempre pongo el ejemplo de Jesús. Cuando los discípulos en el Evangelio dicen, maestro, enséñanos a orar, es porque veían, el Evangelio nos lo dice, Jesús subía todas las mañanas a orar a solas con el Padre. Y seguramente de allá bajaba con alegría. Entonces, nuestros papás iban a la iglesia y llegaban de la iglesia a regañarnos, a decir que no hicimos bien, que no hicimos mal. Entonces, el niño que no tiene la capacidad mental de hacer como ese discernimiento y analizar qué está pasando, que dice, mamá viene brava de la iglesia. La fe no es algo lindo, es algo, o sea, le truncamos la experiencia porque ellos lo relacionan con que no es algo que sea alegre, que sea bonito. Entonces, enseñémosle con el ejemplo. Dos cosas es enseñarle, explicarle, darle a entender, dependiendo de la etapa en que esté el niño, de la forma más fácil posible. Diga, si tú no puedes explicar algo fácil es porque ni siquiera tú mismo lo has entendido. Entonces, Sí. cuando uno explica las cosas lo más sencillo posible es porque ya lo entendió. Entonces, entendamos nuestra fe para explicársela a los niños, para que ellos realmente la puedan entender lo más fácil posible. La fe no es complicada, solo que hay que tomarnos el tiempo para entenderla. Y segundo, con nuestro ejemplo, demostrémosle que realmente sí es algo bonito, no es algo terrible de sacrificio, que sí hay que hacer sacrificio, porque en la vida hay sacrificio, pero no significa los sacrificios como algo terrorífico, sino los sacrificios también como una oportunidad de crecimiento, de encuentro con Dios, que en ellos también encontramos satisfacción, pero hay que demostrárselo, no solo con las palabras, sino con los actos. Me encantó eso. El ejemplo y entender muy bien para explicar lo sencillo. Padre, yo siempre digo que mi casa es mi templo. A mí me encanta estar en mi casa. La disfruto mucho. Y usted le escucha algún día hablando 3 cosas más que no deben nunca estar en tu hogar para que haya paz. Quiero que nos regale eso. 3 cosas fundamentales que debe haber en un hogar para que los niños, nuestros hijos, sobre todo cuando entran a la adolescencia, quieran venir, se sientan bien, se sientan acogidos y les dé ganas de estar en el hogar. Yo justo hablaba de eso hace poco, me hacían la pregunta, no directamente así, pero más o menos similar, porque la casa es un refugio, Sí. y cuando no se convierte en un refugio, que se busca ese refugio en otras partes. Y siempre la casa va a ser el verdadero refugio porque nadie va a querer lo mejor para ti como en tu hogar. Así es. Independientemente de que muchas veces no se demuestre. Lo primero es realmente nos interesemos el uno por el otro. Que yo le colocaba el ejemplo a las personas. A veces nos preguntamos cómo estás. Y en principio a algunos les costará más que a otros, pero en un momento pues decimos con confianza, pues estoy esto, no estoy bien, me pasó esto, tengo esta situación. Listo. Si realmente nos interesa una persona, yo tengo que preguntarle después, oye, ¿cómo va esta situación con la que tú estás lidiando? O como las mamás de antes, o sea, sin que nosotros le dijéramos algo, ya nada más sabían que uno tenía algo. Sí. Y es un verdadero interés, o sea, conocer a la persona, sus cambios de ánimo, de humor, de rostro también, que está diciendo que hay algo que está pasando. Entonces, lo que sí debe haber un hogar para que se convierta en un refugio, lo primero es el interés real, no superficial. Porque a veces decimos, o sea, ¿cómo estás? Te cuento una situación y ni se te ocurre preguntar otra vez, como, ¿no te interesó a la otra persona? Y viendo la dinámica de carencia, lo que muchas veces encuentran y no encuentran los niños es el interés real. Y no se sienten escuchados y acompañados. Porque los papás creyeron que los niños están obligados a quererlo y no que el amor se construye, independientemente del vínculo biológico. O sea, que yo sea tu hijo y que tenga la misma sangre que tú no significa que te tenga que querer como papá. Sí hay que querer y honrar a padre y madre, pero ese amor se construye.
Entonces hay que construirlo con el interés real, que a mí me interese cómo está mi hijo, si está pasando una situación, le sigo preguntando, y eso genera la confianza, a mi papá realmente le interesa. Lo segundo es el diálogo. El interés real nace con el diálogo. Tengo que hablar, pero hablar realmente, conectar con mi hijo, entenderlo, mirar las dinámicas, o sea, saber también llegarle con amor, no con imposición, que ese es el problema, o sea, como que imponiendo el cariño, imponiendo la relación, el vínculo filial, que es padre-hijo, como tratándolo de imponer, ¿no? Ese vínculo se va construyendo con el interés real, con el diálogo, y tercero, tiempo de calidad. Vivimos en una sociedad donde cada uno está en su mundo. Perdimos espacios vitales de la familia, el comedor. El comedor, cierto. Y que sea real, o sea, porque hoy por hoy, ¿qué pasa en el comedor? Cada uno está en su celular, cada uno está en su cosa. Y ciertamente hay muchas cosas urgentes, pero hay cosas necesarias. Y lo necesario nunca puede estar por debajo de lo urgente. Lo urgente se puede solucionar más tarde, pero lo necesario, yo tengo a mi familia aquí. Y a veces creemos que los vamos a tener siempre. Y no aprovechamos el tiempo del hoy. Entonces, bueno, listo, tiene el celular porque yo una noche lo voy a ver, yo más tarde lo voy a ver. Y si ese más tarde no llega. Entonces no hay un tiempo de calidad real. O sea, cada espacio que tengamos aprovechémoslo al máximo. Y que no mandemos el mensaje como que tú no me interesas indirectamente. Imposible decir que un papá no va a estar interesado por un hijo. Ciertamente que no, ese amor está ahí para siempre, pero demuéstralo. O sea, si yo realmente te intereso, demuéstramelo con ese tiempo de calidad. Si estamos aquí, compartamos, no desperdiciemos oportunidades que tengamos para compartir con ellos. Entonces, en ese momento yo compartí esas tres cosas. O sea, interés real, diálogo y tiempo de calidad. Y sobre todo, o sea, apaguemos el celular. Si estamos aquí, interactuemos, hablemos, miremos a los ojos, no como que estoy diciendo algo, mira, tienen que hacer esto, pero aquí, o sea, y tengo a la persona ahí enfrente. O estamos en el hogar y nos mandamos mensajes por WhatsApp. Qué importante eso que dijo usted, pregunta, porque cuando las personas preguntamos estamos interesadas. Preguntar. Y en la etapa de la adolescencia, qué difícil es para los papás callarnos, ¿verdad? Cuando nos cuentan, callarnos. A veces mi hijo me está contando algo y yo me digo, ya vas a hablar, ya no quiero contarte. Y se va para la habitación y yo, perdón, se me salió. Uno se vuelve, con las amigas nos reímos, decimos, hacemos con los hijos, sobre todo con los hombres, lo que nunca hicimos en el mundo. Nos volvemos migajeras porque rogamos por atención de los hijos. Ahí va mi pregunta complementaria a esta. ¿Cómo dejar de ser migajeras de amor con los hijos y que de verdad ellos sí busquen en nosotros ese refugio? Y ese es el complemento a todo lo que le vengo preguntando. Si pienso con el interés real, o sea, mi mamá sí le interesó yo. Y eso va porque no esperes encontrar el interés real de los niños o darle el interés real cuando ya estén grandes. Ya crecieron con la carencia. Uh-huh. E incluso desde niños empezaron a buscar ese refugio en otras partes porque no encontraron el interés real en la casa. Ese interés real es desde la primera etapa. O sea, parece que cuando los niños ya van creciendo, que se vuelven como dependientes, se van creando una distancia, parece imperceptible la distancia, pero poco a poco nos vamos distanciando. Y cuando se distancian de ti, se acercan a otra persona. Así es. Y no te reemplazan porque van a seguir siendo tus hijos. Pero de pronto lo que tú quisieras que te dijeran a ti, se lo están diciendo a otra persona. Porque en ti no encontraron un interés real. Y no es ser migajera, no es rogar. Es que ellos descubran que tú realmente eres una persona de confianza. No traiciones su confianza, escúchalo. Si te dice un secreto, guárdaselo. Sí. O sea, no traiciones la confianza de los niños. Y crea ese vínculo, o sea, no lo impongas. No creas que porque tu hijo te tiene, no. Empieza a crearlo, como si fuera, no un amigo, porque un hijo no es un amigo, un hijo es un hijo y hay que guardar los límites, pero empieza a construir esa relación madre-hijo, padre-hijo, construyéndola, ¿sí? Con el interés, el diálogo, la cercanía, guardando los debidos límites, padre-hijo, pero que realmente tu hijo no sienta que es tu hijo por imposición, así es, porque le toca, sino que realmente mi papá o mi mamá es una persona que ha estado conmigo siempre, interesada en mí, en mis actividades, en mis responsabilidades, apoyándome. Cuando estoy triste me pregunta, pero a veces dejamos pasar por atrás. Ay, mi hijo, a él le amaneció aburrido hoy. No amaneció aburrido, seguramente le pasa algo. No, eso fue que algo le pasó, pero pregúntaselo. Entonces, no hay un interés real. Yo lo digo también desde la experiencia. O sea, no hay un interés real. O sea, tú llegaste llorando y no te dijeron nada. No le interesa. Busca otro. O sea, cuando se distancia de ti, busca otra persona. No te va a reemplazar.
otra mamá no va a encontrar allá afuera. Y exceso de interés, a veces también eso no lo satura. Hay mamás que somos más intensas y entonces ese exceso de interés, ¿cómo controlamos eso? Porque a veces también eso los espanta un poco. Se sienten apabullados, sobre todo los hombres, por exceso de interés de las mamás. Dale su sano distanciamiento, Sí. así una sana distancia entre él y yo, como que no estar allí como tan encima, sino realmente construir esa relación desde los límites, es decir, espera también que llegue, saber cuándo llegar, pero eso va descubriendo con cada hijo. Con cada hijo. Porque incluso una mamá que tiene 2 hijos, son sus 2 hijos, pero seguramente sus 2 hijos son totalmente diferentes. Y de pronto lo que le funcionó con el primer hijo no le funciona con el segundo. Lo que le funcionó con el segundo no le funciona con el primero. Y si tienen más complicada un poco la cosa. Pero hay que empezar a entender y darnos cuenta de las dinámicas, como decías, Beatriz. O sea, uno se va dando cuenta, pero hay que analizar, hay que discernir también. Padre Melson, para ir cerrando, Sabático Podcast nace como un espacio donde yo entrevisto personas que viven conforme a su propósito, como usted, eso lo proyecta claramente. Pero yo sé que hay muchas personas que tienen que tomar ese tiempito que es un sabático para saber lo que de verdad quieren hacer en la vida, para hacerlo con pasión, con amor, como Dios manda. Pero también tenemos pequeños sabáticos. Yo me tomo un sabático diario mientras me tomo el café, me tomo el agua en copa, me como una comida agradable o simplemente converso con alguien que me agrada. ¿Cómo se toma usted esos pequeños sabáticos para decir, poner mi vida en perspectiva hoy? Yo apago el celular. Ok. Sí. Precisamente con un filmmaker, en este 5 años que llevo creando contenido, he tenido oportunidad de grabar con muchas personas, por gracia a Dios. Y una de las personas que me grababa por una colaboración que hacía con una empresa, un día nos pusimos a hablar mientras editaba el video, estábamos hablando y me llegó la notificación del iPhone, cuánto tiempo pasaba en pantalla diario promedio, y eran como unas 8 o 9 horas. Wow. Y yo bajo el criterio de que no, yo creo contenido, estoy viendo aquí qué creo, qué hago, tal, pasaba mucho tiempo en el celular y no me tomaba tiempo para mí. Entonces había ruido en redes sociales, plataformas de streaming, todo eso. O sea, pero ¿en qué momento me callo? Estoy conmigo, estoy con Dios. Entonces, yo siento que hoy tus pequeños sabáticos puede ser apaga el celular. ¿Qué tanto tiempo del día estás sin interactuar con el celular? Entonces, tu sabático también puede ser con un café, con una persona, pero, o sea, quita la distracción de allí. Las redes, o sea, están consumiendo, están absorbiendo, están metiendo en un mundo que no es real. Las redes no son reales, son un medio, pero no podemos perdernos y perder el contacto con la otra persona por las redes. Y siento que así como hay personas que nos influyen ahí en redes, hay personas que también en la presencia necesitan de nosotros y nosotros de ellas. Y nuestro sabático puede ser una conversación profunda con una persona sin celular. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación profunda con una persona? Que te sentaste y estuviste un largo tiempo, sin importar media hora, 1 hora, sin celular, sin distracciones, sin ruido, hablando de todo un poco, ¿sí? Incluso riéndose. Pero no, estábamos mediados por el celular y estábamos ahí con una persona y estamos pendientes de notificaciones, esto, mismos corriendo. Yo creo que en nuestro sabático es tomarnos tiempos también de paz, de tranquilidad, de pausa, de discernir, y que ojalá, qué bueno, Beatriz, que nos cuentas que tú tienes 1 al día, ojalá tengamos 1 al día, con sabático a la semana, ¿no? De nuestras 24 horas diarias. Así sean 5 minutos, tenemos que tener un sabático. De fingir que no tengo preocupaciones. Son por lo menos media hora al día donde yo finjo que no tengo ninguna preocupación. Y es un momento en que me recargo. Pero esto queda para el archivo de sabático. El mejor sabático es apagar el celular. Yo también estoy de acuerdo. Ponerlo en modo silencio y dejar... Porque a veces no ni existe. siquiera, a veces ni siquiera es que te escribieron, es que empiezas a scrollear y ver cosas. Lo que usted hablaba, huir. Sí, huir de la conciencia. De una conversación, huir del silencio y refugiarnos en ese mundo irreal de distracciones, de dopamina, que te va activando el cerebro y te va dando como un cierto sentido de bienestar, pero en realidad no es real, no es un bienestar real, es un bienestar superficial y artificial. Cuando apaga el celular, al punto que no sabemos estar sin el celular. Así es. Se pone un ejemplo que decía, o sea, qué terrible es cuando salimos de la casa y nos damos cuenta que damos el celular. Yo siempre lo asimilo como la primera media hora siento como si me falta un brazo.
y ya después digo, qué libre me siento, Sí. soy libre. Esa es la sensación que tengo cuando llevo 2 horas sin celular en la calle. Para finalizar, Padre, si mañana no estuviera, mañana muy lejano, no estuviera en este mundo, ¿cómo le gustaría que las personas lo recordaran? Yo tengo un lema de vida. Ujú. Hace poco lo descubrí. Lo viví, lo he vivido mucho tiempo, pero hace poco lo descubrí. Yo les digo a las personas, yo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Entonces, y de hecho la persona me dice, padre, yo siempre lo veo sonriendo. Y yo no siempre, hay veces que también estoy triste, estoy desanimado, estoy de pronto un poco molesto, pero trato, en la medida de las posibilidades, siempre tener una sonrisa. Me acuerdo de Papa Francisco, una sonrisa puede cambiar el mundo. Entonces, que siempre me recuerden feliz, Feliz. porque soy feliz con lo que hago y lo transmito con mi vida. Que no solo es decirlo, no, yo me siento feliz, porque a uno le preguntan, ¿eres feliz? Y yo sí, bueno, demuéstralo. Sí, porque decir que soy feliz, pero ando amargado, frustrado y todo, no significa que estoy feliz realmente. Entonces, quisiera ser recordado siempre con una En portugués sonrisa. hay un dicho que dice que nada es por acaso. Y yo traje este libro y usted finaliza con esta frase. Qué impresión. Muchas gracias por este episodio. Que yo espero que lo que me ha regalado a mí este episodio también lo pueda transmitir a las demás personas que lo vean. Bueno, muchas gracias también por el espacio, para las personas que nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas. Y realmente cuando nosotros tenemos estos espacios, pues más que nos digan a nosotros, que escuchen el mensaje y el mensaje sea de provecho para su vida. Así sea.